Vamos con un panel de gobierno y un panel de gobierno con blockchain. Muchas veces cuando pensamos en gobierno, pensamos en políticos, burocracia, programas sociales y todo este gran robusto sistema que tenemos, pero gobierno es más allá que eso. Gobierno es también tomar decisiones, así como tenemos gobiernos corporativos en una empresa, o también como tenemos un sistema que surgió hace más de 10 años llamado precisamente Bitcoin, la primera organización descentralizada autónoma democrática donde cualquiera puede participar. Y este es un concepto todavía muy abstracto porque la mayoría ve a Bitcoin nada más como envío de valor, pero para eso tenemos unos grandes panelistas el día de hoy. Y comenzamos con Juan Manuel Cancino, que es, aparte de un buen amigo, miembro activo de la comunidad global de blockchain desde el proyecto Internet of People o IOP, que trabaja para la descentralización del Internet, donde se desempeña como líder adjunto y embajador global, evangelista del uso del blockchain para resolver los grandes problemas del mundo, así como los de las comunidades locales, además de ser consejero de varios proyectos privados que usan esta tecnología. Consultor y empresario en innovación de organizaciones y territorios, con experiencia en desarrollo de negocios, ciudades inteligentes, sistemas de información geográfica, planificación territorial, atlas de riesgos, creación de ciudadanía e intersección de disciplinas. Promotor de la creación de ecosistemas locales de innovación y emprendimiento. Colabora con Hackers and Founders, Talent Night y Grupo Urbano Medellín. Es fundador de la empresa Innovación, Organización y Territorial y socio de varias startups y proyectos. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Manuel. Al contrario, José, un gusto el saludarte y muchas gracias por la invitación. Gracias. Me presento muy rápidamente. Bueno, adelante. No, termino de presentarlos y le doy la palabra a cada uno para que lo haga más extenso. Efraín Carrión, a continuación Ortiz, es tecnólogo egresado de una de las 9 carreras del ITE UNAM, ingeniero químico industrial por el POLI, es Zacatenco, reconocido con el crisol de la ciencia y el honor por el director de la Escuela Militar de Ingenieros y la Sedena, general brigadier José Juan Barbizán Alonso en 2020. Diputado juvenil por el Parlamento Consultivo Ciudadano de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual en 2019 de la Cámara de Diputados. Galardonado con el Premio de la Juventud 2018 en la denominación de Innovación Tecnológica. Fue dirigente de una de las 75 oficinas de transferencia de tecnología reconocidas por el Fondo Finova SE CONACYT, Qualtop Science e Innovation, en todo el país. Director y fundador en Centrum Transgenia SAS de CB. Tutorado del doctor Zbigniew Osiewicz-Kwas, héroe de guerra polaco y profesor de la UNAM, y del doctor Salvador Elías Venegas Andraca del ITESM Campus Estado de México, fundador de la computación cuántica en México. Muchas gracias, Efraín, por acompañarnos, y también el año pasado fue Efraín quien me invitó a colaborar y a dar una plática en la Cámara de Diputados en México. Gracias, Efraín. Y por último, tenemos aquí a la primera vez que nos acompaña una senadora en Blockchain Land y con quien hemos tenido algo de contacto y por fin aceptó nuestra invitación. Tenemos a la senadora Indira Kempis, maestra en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Fue cofundadora y directora del Laboratorio de Convivencia Urbana. Ha sido seleccionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América como una líder internacional en seguridad ciudadana. La Red Juvenil Viral, de la cual es cofundadora, recibió un reconocimiento del Banco Mundial, una de las prácticas innovadoras de participación juvenil a nivel global. Es ganadora del premio Obra CEMEX por el proyecto Calle Morelos, en sus categorías nacional e internacional, así como el Premio Nacional de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial. Promotora social AC, la reconoce en su libro México Cree en Ti como una de las mexicanas con liderazgo social que contribuye a la transformación de México. Es coautora de 3 libros, Derechos Humanos y Seguridad, Compromiso Ciudadano y de grande Quiero ser mexicano. Escribe para diferentes medios de comunicación locales e internacionales y es educadora en la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño, ESADI. Asimismo, es conferencista internacional en diseño, planeación y administración urbana. Cuenta con experiencia en la función pública desde los consejos ciudadanos. Actualmente también coordina la mesa de líderes de la Asociación Nacional de Egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública
del Tecnológico de Monterrey. Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, Colombia, la define como: ella es considerada a sí misma como una risk taker, tomadora de riesgos, cuyo mérito más importante es no tener un automóvil. Muchas gracias por acompañarnos, senadora Indira Kempis. Gracias a ustedes por invitarme. Ya, y ahora sí, comencemos con el panel. Muchas gracias por todos ser parte de este panel. Y precisamente para hablar de todo esto, qué es el gobierno, cuál es su importancia, y con cada presentarnos, me gustaría comenzar ahora con la senadora Indira Kempis, para que, pues bueno, nos diga cómo se involucró con la política y qué es lo que está haciendo actualmente. Y cómo, ella también ha participado e incluso ha visitado oficinas de Bitso y de la Asociación Blockchain de México y tenido algunas conversaciones por la curiosidad que tiene de la tecnología. Y bueno, blockchain no es la única tecnología, digamos, innovadora en la cual se ha involucrado. Y pues bueno, me gustaría conocer más de esta parte tanto innovadora como del progreso que ves en el país en estas nuevas tecnologías. Bueno, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Me encanta estar aquí. Primero decirles que efectivamente vengo de la sociedad civil, vengo de ser emprendedora social, así que mi concepción del gobierno tiene que ver justo cuando hablamos de la toma de decisiones en la vida pública y política. Deberíamos de comenzar no solamente a descentralizar esas decisiones que lamentablemente por monopolios de poder dentro de lo público y lo privado hemos estado secuestrados literalmente en México a partir de eso. Y me parece que una vez que hice mi apuesta de incursionar en la vida política de México y sobre todo el de llegar al Senado, que es la segunda posición después de la presidencia de la República, en donde se toman decisiones sobre todo legislativas en consenso, obviamente con más personas de diferentes grupos parlamentarios. Para mí lo más importante al hacer leyes es anticiparnos al futuro. Y eso lo he comprendido a través de mi trayectoria desde esos ámbitos en donde obviamente para poder lograr resultados te das cuenta que uno de los grandes limitantes son las leyes. De hecho, haciendo proyectos urbanos fue donde yo me doy cuenta que efectivamente tenemos un país en donde las leyes se hacen para controlar, existe un control excesivo, muchas de esas se violan o se pasan por alto, no terminan siendo más que legajos de papeles interminables, papeles, porque además hasta la fecha son papeles, así, literal. Entonces, todos estos legajos que terminan estando engavetados, que no tienen una conexión de experiencia con la gente, con sus problemáticas, hace que precisamente los marcos regulatorios, uno, estén centralizados en instituciones, en figuras, en cargos públicos, en este entramado de la administración pública. Y dos, que no permitan, obviamente, la retroalimentación constante de una ciudadanía que está cambiando, además, con hábitos aceleradamente en otros contextos históricos y cada vez más, y aquí viene esta parte de innovación y de tecnología, cada vez más necesitada y demandando eficiencia, rapidez, transparencia, rendición de cuentas y resultados inmediatos. Y otra parte muy importante es que estos muros que se han construido alrededor de los marcos regulatorios no nos permiten no solamente tener esa cercanía con las problemáticas y la experiencia in situ en lo que está pasando en las comunidades, sino que además no nos permite hacer radiografías mucho más asertivas de cómo podernos anticipar al futuro. Y una agenda que se construye así, que en realidad no son hilos inventados. He tenido la oportunidad incluso antes de dedicarme a todo esto de co-crear, por ejemplo, un sitio para georreferenciar delitos cuando me dedicaba más al tema de la seguridad ciudadana, o bien un mapa para mis proyectos urbanos. Entonces siempre he estado echando mano de la tecnología y cuando veo ahí
que más que ausencia, hay una falta de altura del debate para ver cómo la innovación, la tecnología, la creatividad nos puede ayudar precisamente a cortar tiempos de distancia, porque cuando hablamos de futuro normalmente pensamos que es lineal y que estamos esperando en función del tiempo. Y no, cuando digo que no son hilos negros inventados, es que precisamente se ha recorrido un camino de la mano de precisamente esa experiencia y ese impulso. Ahora bien, al momento de hacer leyes, ahora que ya me toca estar de este lado, llevo 2 años en el Senado de la República, también me doy cuenta de lo excesivo. A veces en ese frenesí, en la política tradicional, pensando en un México de 1980, seguimos pensando que tendríamos que ser una fábrica de artículos y que eso nos lleva a un control excesivo del Estado en un momento en donde no necesitamos eso y sobre todo en un momento en donde la gente está demandando cada vez más huellas de la toma de decisiones, huellas digitales, y no hablo de las huellas per se, hablo más bien de estas tecnologías que nos permiten tener esta seguridad a la vista de todos, de que efectivamente las rutas críticas de toma de decisiones, no hablo exclusivamente de las finanzas, hablo de más decisiones, de ventanillas, de burocracia, están a la vista de todos y que podemos tener la información que eso, a final de cuentas, debería de beneficiar al Estado. Entonces, en 2 vías, trabajar el marco regulatorio. En primera, en quitar el control, más bien regular. Y la otra que me parece muy importante y que está ligada a las nuevas tecnologías como blockchain, que es principalmente proteger a las y los inversionistas en estos proyectos de inversión, porque finalmente eso es lo que son y están cada vez más siendo no solamente populares en el sentido de la moda que esto puede representar respecto a la curiosidad tecnológica, sino que realmente tienen un uso, que incluso tienen un uso en las comunidades que no nos podríamos imaginar en este cliché cultural de que la tecnología solamente le pertenece a las clases sociales privilegiadas y que en momentos o en brechas de desigualdad, ¿no? Y al contrario, pues hoy vemos cada vez más comunidades de migrantes, por ejemplo, haciendo uso de criptomonedas o haciendo uso de otras tecnologías, incluso creadas desde sus comunidades. Entonces, cuando hablamos de estos temas, que me doy cuenta que en el Senado, a lo mejor también por una brecha generacional de salto entre una generación y la otra, de hecho no soy la más joven, pero sí, digamos, pertenezco a un grupo de menor edad, del promedio, y entonces cuando veo esto, ¿qué pongo sobre la mesa? Bueno, que tendríamos que hacer una agenda legislativa mucho más ad hoc a estos, que ya no son debates, más bien es información por hechos, por práctica, que tenemos que analizar muy bien. Precisamente para lo que les decía, primero proteger a los inversionistas, que en este momento lo sabemos muy bien. Además, esta pandemia nos ha demostrado cómo la crisis que tenemos también es institucional, es decir, el Estado con sus instituciones no está respondiendo a la emergencia y eso nos da una señal de que entonces podríamos cambiar las cosas con mucha mayor eficiencia y transparencia y nuevas tecnologías a partir de esto. Y por otra parte, que aquí yo sí hago una pregunta muy importante porque me parece que si hay algo que preservar y que conservar en esta visión de lo que podría significar el futuro tecnológico para México es las libertades de las y los usuarios. Y me parece que este tema es básico, lo acabamos de pasar, de hecho, en una discusión del TEMEC, que fue lo último que aprobamos en la Cámara, y me parece que ahí también habría que comenzar a trabajar porque tenemos, por un lado, voces que obviamente van a impulsarlo por el propio contexto histórico, que esto va a avanzar, o sea, esto sí o sí, no es que sea mi preferencia o que sea mi conocimiento, más bien es que va a pasar, o sea, vamos para allá, no hay vuelta atrás y sin embargo las discusiones siguen siendo como si pudiéramos controlarlo todo, ¿no? Entonces, todavía escuchas voces que hablan sobre censurar, sobre cortar, sobre bloquear
cuando más bien tendríamos que cambiar. Y claro, también con un peso, carga cultural de que la tecnología para los primeros usuarios y usuarias puede ser una puerta abierta, pero para quienes a lo mejor comienzan a tener algunas limitantes o dudas o preguntas, siempre va a haber halo de, por ejemplo, en el caso cuando hablamos de las criptomonedas, ¿no? Halo de que a lo mejor se puede caer en solapar o incentivar la actividad delictiva, cuando en realidad no es así. Sin embargo, falta mucho conocimiento para hacer una agenda, falta altura del debate, obviamente. Hay ausencias en cuestión de que tampoco hoy mismo no tenemos un gobierno que impulse una agenda estratégica, tecnológica en ese sentido. De hecho, en mi tema, por ejemplo, que es el que más he trabajado en mi trayectoria desde sociedad civil, se sigue estando corto y hay un plan, por ejemplo, de movilidad eléctrica enlatado que no se ha podido ni siquiera, pues, no solamente implementar, ni siquiera anunciar, y está hecho. Entonces, me parece que contrario a lo que había venido sucediendo en este empuje de la administración pasada, no quiero tampoco caer en un tema de filias o fobias políticas, más bien quiero basarme en la realidad, de decir que sí había un empuje muy estratégico para que estos temas al menos fueran prioritarios. Ahora, en este momento, la gran pregunta que hay que hacer es precisamente qué es lo que sigue, al menos para mí, y lo hemos platicado José y yo puntualmente, que tendríamos que estar actualizando, por ejemplo, la ley FinTech, que debemos de volver a tocar base con los actores estratégicos, que deberíamos estar poniendo un montón de asuntos sobre la mesa para ver hacia dónde sigue. Pero en mi perspectiva y en mi visión, más bien en ver los incentivos para que esto camine de la mejor manera y que no soy partidaria de un Estado controlador, que más bien se debería respetar la libertad ante todo de las y los usuarios y no quiero decir el verbo privilegiar, pero sí en este momento me parece que es muy importante proteger a las y los inversionistas que están haciendo tecnología en este momento. Y pues hasta acá habíamos caminado muy bien antes de la pandemia, con reuniones, con algunos temas emergentes, pero me parece que es algo que debemos de retomar y como generación, ahí sí ya hablo en ese diferenciador de edad, que tenemos que empujar, porque si esto no sucede así, lo único que está pasando también, aparte del halo cultural negativo, también es que los monopolios de poder siguen funcionando y me parece que ya somos una generación que no queremos más de eso, que al contrario, hay que darle cabida a las nuevas tecnologías como parte de, ni siquiera hablo de la eficiencia, sino parte de la cotidianidad y de los nuevos usos a partir de otros hábitos que estamos dispuestos a cambiar. Bueno, mencionaste diversos retos que existen actualmente, no solo en la política del gobierno, sino en la sociedad civil, pero también algunos aciertos y cosas que han hecho bien. Mencionaste por ahí la ley FinTech, que creo que sí fue un gran acierto, que desafortunadamente después del anuncio no ha marchado como se desea, y más adelante precisamente tendremos un panel de regulación y leyes donde están las personas que también estuvieron hablando y negociando esto de la ley FinTech. También mencionaste las votaciones del TEMEC. Para los que no conozcan, es el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, donde se discutieron los detalles como empleo y otros temas. Entonces, esas son las votaciones. Y también dejar claro, como se mencionó, o sea, se mencionaron, bueno, la senadora mencionó varias cosas, también que sepan que Bitcoin y las criptomonedas es más allá de pagos, ahorita lo que se mencionó, o sea, hay programas que se han hecho con la ONU, con UNICEF, con el BID, incluso en México se han hecho varias hackatones y por eso ahora me gustaría pasar a Efraín. La senadora Indira Kempis mencionó varios retos y varias oportunidades que tenemos y pues bueno, algo que no solo nos ayuda a nosotros, sino a cualquier persona en el mundo, que es este gobierno tan cerrado y distante que solo algunas personas tienen acceso a la toma de decisiones que al final representa a una mayoría de la población. Entre ellos se mencionó la falta bueno, sí, a veces falta de transparencia, la seguridad y certeza, que eso también es algo que te da blockchain, es o no es, está o no está confirmado, es tuyo o no es tuyo.
tuyo. Lo mismo con las votaciones, para tener esta certeza. Y como menciona, es crear mayor cercanía y no verlo como un tema de control, sino un tema de desarrollo, innovación, y donde cada uno de nosotros podamos estar viendo cómo avanzar hacia un mejor futuro. Y aquí es donde me gustaría pasar a Efraín, porque ha tenido algunas pláticas y como mencioné, me invitó también a la Cámara de Diputados el año pasado a dar alguna plática para llevar estos temas hacia los diputados, hacia la política y realmente mover para que más personas puedan saber cuáles son las bondades de esta tecnología. Entonces, Efraín, si nos pudieras comentar un poco de todos estos esfuerzos que se han hecho precisamente. Bueno, hola, antes que nada, un saludo a toda tu audiencia, mi estimado José, un saludo a mis compañeros, gracias por la invitación. A ver, quiero comenzar aclarando un par de cosas. Yo soy un tecnólogo que estoy convencido de que el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la transformación digital es prioritario para el desarrollo económico del país. Bajo ese tenor es que he tratado de que generales del ejército, diputados de la Cámara, incluso la Agencia Espacial Mexicana y diferentes autoridades del gobierno, así como también la iniciativa privada. En Grupo Salinas hemos también invitado a la gente, Total Play y otras empresas, se sumen o se suban a la ola de estas nuevas tecnologías. Pero yo creo que vale la pena aquí hacer un comentario. Recordemos un poco lo que pasaba con Maximiliano de Habsburgo cuando él estaba desarrollando o reformando las leyes de reforma agraria, y Habsburgo lo que quería era que los campesinos tuvieran el acceso a sus tierras. Entonces lo que hizo fue que puso en todos lados los pergaminos estos de antaño donde se decía: a partir de ahora el emperador Maximiliano de Habsburgo dice que todos los indígenas y campesinos tienen derecho a la tierra. Pero pasó algo que nadie sabía: los campesinos no sabían leer el español de esa época. Entonces, esto lo comento porque las ciencias políticas, las ciencias sociales, al contrario de las ciencias naturales y exactas, evolucionan conforme las sociedades van evolucionando. Y ahora, en oeste, recordemos que oeste es de Europa para acá y América, según las definiciones de Samuel P. Huntington en su libro del choque de las civilizaciones. En oeste creemos en la libertad. Y eso es importante comentarlo porque los países asiáticos han utilizado las nuevas tecnologías, para poder tener un control meticuloso de las actividades de su gobierno. Este tipo de foros no los podríamos tener, por ejemplo, en China, porque ya habría una persona tocando nuestra puerta y diciendo: oye, ¿qué estás diciendo? Sin embargo, nosotros aquí, como lo comentaba la senadora, tenemos en la visión de oeste que la libertad y la garantía de los derechos humanos de las personas tiene que ser asegurado, y que las tecnologías deben fortalecer y acelerar ese libre ejercicio de los derechos humanos de las personas. Entonces, bajo ese tenor, creo que el gobierno tecnológico, el gobierno digital, que en su momento la diputada Rocío Barrera ha comentado, es una prioridad que debemos alcanzar conforme la sociedad vaya evolucionando. La senadora acaba de comentar algo muy atinado. Y no quiero yo demeritar en ninguna persona, porque todos tienen sus tradiciones y su visión de la vida, su cosmología, pero los senadores que actualmente están en el Senado, pues no ven a la tecnología como una prioridad. Y quiero señalar la tecnología, porque la ciencia es una cosa, la tecnología otra, la innovación otra, el emprendimiento otra y la transformación digital otra. Y todos son igual de importantes o tal vez más importantes que la otra, pero en este momento la tecnología para su servidor es la más importante. ¿Y por qué? Porque en recientes fechas lo que se conoce como el estudio de la ciencia, tecnología, sociedad y cultura se ha hecho más, vamos a decirle, se ha juntado más. O sea, tenemos ahorita el acceso a la globalización, al mercado internacional, y todo esto se ha acelerado con base al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ahora ya hablamos de tecnosociedades, ya hablamos de personas que están desarrollando comunidades, por ejemplo, de código abierto, de innovación abierta, que hacen uso de protocolos que son de libre acceso para poder desarrollar productos que sirvan para mitigar o atender los problemas sociales. Entonces, la realidad es que esta tecnología, principalmente la digital, es de alta prioridad, tanto para el desarrollo de las sociedades, el desarrollo económico, la mejora de la naturaleza y del ecosistema que también nos rodea es importante, y en general para mejorar nuestra cultura. Entonces, en este tenor, mi estimado José, creo que la tecnología es importante, pero va a ser importante en tanto las personas que vayan tomando
puestos de poder, las posiciones de autoridad y también los empresarios que tienen que también sumarse a esta ola, pues vayan apostando tiempo, esfuerzo, recurso y talento. Esto es como, esa es la forma en la que vamos a tener una mejor sociedad. Cuando las nuevas generaciones, como muchas que vienen detrás de nosotros, hagan una voz en eco que diga, necesitamos una mejor sociedad con base al uso de las tecnologías. Y obviamente, todo en la búsqueda de garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos. Jamás controlar, ni monitorear, ni supervisar. Siempre asegurar y garantizar. Respondí tu pregunta, perdón. Sí, 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 muchas gracias. Y digo, ahí mencionaste un ejemplo muy bueno que me parece muy interesante. Luego, cuando se legisla o se crean leyes o un presidente o un gobierno cree que hace lo mejor con la mejor intención, pero no se da cuenta de cómo va a ser la operación, implementación, las partes. Y luego, como mencionas, ¿no? La parte del seguimiento y rendición de cuentas. Si hubiéramos hecho esto sobre el programa Caster, pues veríamos que la conversión es casi cero, ¿no? O sea, es un programa completamente poco eficiente, que es algo que en la actualidad nos hace falta saber, y no solo en México, en la mayoría del mundo, hay muy poca información y transparencia y también rendición de cuentas de quién se hace responsable si funciona o no funciona. En una empresa es muy claro, ¿no? Si vendes, generas ingresos. Si tienes más ingresos, tienes mejores empleados y crece la empresa. Entonces, pero en el caso del gobierno, donde siempre hay este fondeo por parte de la gente y se ha ido perdiendo esta parte de rendición de cuentas, es muy importante que se tenga nuevamente. Y precisamente blockchain es algo que hace. Y también, y ahora pasando con Juan Manuel, se mencionó mucho la parte de censura, internet, centralización, control, que son cosas que, de un lado, la regulación lo que hace es poner reglas claras para que todos participen y que sea lo más, digamos, justo para la sociedad y para todos. Pero por otro lado, podemos ir hacia el otro lado que se mencionó también, ¿no? La parte de control, tiranía, etcétera, que incluso estamos viendo en algunos países que no esperábamos después de la pandemia. Y basado en esto, me gustaría pasar a Juan Manuel, que precisamente está en Internet of People, para que nos hable de estas opciones que tenemos como Internet descentralizado, combate a la censura, proyectos, cómo podemos realmente crear estos sistemas y evolucionarlos, porque él también ha estado en la parte de consultoría e investigación con diferentes empresas y también escuelas, para que nos cuente cómo ha sido la evolución desde esa parte. Gracias, Pepe. Un saludo a mis compañeros. Yo, en lo particular, con este tema de transparencia, el acceso a los datos, el manejo de la censura y la centralización, creo que me sentí y me siento muy cómodo con el tema de blockchain, porque yo vengo del mundo de los sistemas de información geográfica. Trabajé desde el 1992 en estos temas. Recuerdo que me empezó a fascinar la geografía cuando vi los datos puestos en un mapa y empecé a pensar que un problema puesto en un mapa te está gritando el 50% de la solución, si no más. Y desde el mundo de los mapas pasé al mundo de las ciudades inteligentes. Del mundo de las ciudades inteligentes escuché por primera vez hablar de blockchain como la solución a un problema de pobreza en uno de los barrios más pobres de Guadalajara. Me sorprendió este concepto. Fue cuando me empecé a involucrar completamente en el tema de blockchain, empecé a investigar y lo que encontré me fascinó. Me fascinó la capacidad de blockchain de darte libertad, de darte transparencia, de dar trazabilidad a la información y de almacenar valor para transmitirlo. Y entonces empecé a pensar en si bien Bitcoin lo hemos visto desde un punto de vista económico, pues hay muchos valores que pueden tener en blockchain el mejor resguardo, ¿no? Como la democracia, como tu privacidad, y buscando una comunidad que me ayudara a involucrarme con estos temas es como llego a Internet of People. Me gusta Internet of People porque está centrada en la gente, no está centrada en las máquinas, no está centrada en la información. Y la propuesta de Internet of People desde un principio ha sido nuestra privacidad en la red, la protección contra la censura y el acceso bajo tu control a las relaciones sociales o económicas con quien tú quieras. Este proyecto de Internet of People, hoy estamos trabajando fuertemente en el tema de la identidad digital. Cuando pensamos en cómo podemos vivir en un Internet libre de censura, pues lo primero que detectamos que tenemos que proteger es tu privacidad,
tus datos personales que nunca salgan de tu control, que no queden en manos de terceros, y de esa manera es posible que tú tengas control de con quién te vinculas y no te vinculas, y quién puede o no ser dueño de tu privacidad, tomando como primicia que solamente tú eres dueña de ellos, de tu privacidad, de tus datos personales, solamente tú decides con quién quieres compartirlos, sin que dependa de un tercero. Vimos ayer ya, por ejemplo, el caso del hackeo de las cuentas de Twitter. No es el primer hackeo, hay hackeos históricamente en esas grandes empresas de tecnología, y cuando pensamos cuál es la única forma de que tus datos no estén comprometidos ante la vulnerabilidad de un robo, pues es que nunca estén en un servidor central. Entonces, en Internet of People, pues hemos trabajado para esa tecnología, orientados ahorita fuertemente en el tema de identidad digital soberana, pensando en que de esta manera podemos hacer accesibles la aplicación, los casos de uso de blockchain para diferentes industrias. Yo en lo personal tengo como dos fijaciones en lo que busco con blockchain. Una es la democratización de la enseñanza de blockchain. Blockchain, si bien surge con un ambiente o en un ambiente de software libre, de comunidades abiertas, pues nos encontramos que cuando queremos aprender blockchain, son pocos las fuentes de conocimiento y son caras o inaccesibles para la mayor parte de los estudiantes. Entonces, uno de mis esfuerzos ha sido por la democratización de la enseñanza de blockchain. Si bien es cierto que podemos encontrar muchas fuentes de conocimiento de blockchain, muchos cursos, tutoriales, foros, creo que sí es necesario tener una orientación, al menos mínima, que guíe cómo podemos ingresar y cómo podemos explotar todas estas bondades de blockchain. Y la otra es el tema de su aplicación en los gobiernos. Inicialmente pensamos en el tema de la democracia, proteger el valor monetario es importante. Imagínate lo que tiene nuestra libertad, el valor que tiene nuestra libertad para elegir. Entonces, he estado trabajando junto con la Universidad de Nayarit, con Internet of People, en hacer sistemas de elección. Probamos ya algunas en elecciones estudiantiles. He estado trabajando un poco con el Instituto Nacional Electoral, también pensando en cómo podemos proponer y llevar a la discusión estos temas de elecciones, no solamente digitales, sino elecciones en blockchain, con todos los cuidados y todas las particularidades que tenemos que tener, cuidando la parte legislativa, no solamente la parte tecnológica. Y hemos encontrado pues un ambiente favorable. Hoy con la pandemia, pues obviamente si pensáramos que tener elecciones en este ambiente requiere una forma distinta de hacerla, pues yo solamente pensaría que, o no solamente pensaría que el tema es hacer elecciones digitales, sino también elecciones con blockchain que te garanticen transparencia, pero a la vez privacidad, trazabilidad, y que tú sepas en una elección final que tu voto realmente está contabilizado en el segmento o en la persona o en el partido que tú lo quisiste depositar. Con la facilidad también de que no tenemos que esperarnos a cada 3 o 6 años para ejercer la democracia, sino que podemos entrar a este tema de democracia líquida, ¿no? Entonces, el Internet con el blockchain corriendo encima de él se convierte en un instrumento de libertad, se convierte en un instrumento que nos quita al intermediario mayor, ¿va? Que en estos casos, pues el intermediario mayor es el gobierno, ¿no? A mí el blockchain me cambió mucho mi mente estructurada, regulada, a pensar en que estas comunidades descentralizadas, estos ambientes descentralizados realmente tienen la fuerza de transformar nuestra realidad. Gracias, Juan Manuel. Y comentaste algunas cosas que ya pasan, digamos, de gobierno a casos de uso específicos, pero donde también se afecta. Uno de estos son precisamente los datos personales y tu identidad. Y nada más como un dato curioso, ¿quiénes son los que más datos personales almacenan? Gobierno, instituciones financieras, bancos, y también, pues, ¿dónde compras todos los días, ¿no? Entonces, las bases de datos más grandes en la historia de la humanidad que se han robado identidad y se han vulnerado son precisamente en estas grandes entidades que concentran mucho y, como mencionas, lo tienen en un servidor descentralizado. Y el problema no es eso, sino lo que puedan hacer después con esta información. Entonces, un poco de lo que se ve y de lo que mencionaste es cómo quitar esta vulnerabilidad que es tus datos personales y tu identidad
sin quitar la seguridad de que estás tratando con la gente adecuada. Y esto es uno de los problemas que resuelven precisamente Bitcoin y blockchain, que es muy complejo. Y digo, no para irnos más técnico, me gustaría regresar, porque se comentó mucho de lo que se ha hecho, de lo que nos gustaría, de lo que se está haciendo, y ahora me gustaría ir a lo que nos gustaría que sucediera, ¿no? Pues comentó, por ejemplo, Juan Manuel, la parte de elecciones, estoy completamente de acuerdo, hay todos los días elecciones en diferentes criptomonedas y blockchains, y en cada uno se puede saber los resultados inmediatos, incluso hacer una distribución de ingreso o distribución como tú quieras, que sería el equivalente a un programa social. Y todos estos diferentes experimentos y casos de uso que están sucediendo dentro de blockchain son pequeños experimentos que algunos crecen mucho como Bitcoin, o sea, Bitcoin ya es una industria de billones, incluso trillones si contamos todo el cap. Pero entonces, ¿cómo regresar hacia esto y hacer estos desarrollos? Y uno lo mencionaste muy bien, Juan Manuel, es hacer estos caminos paralelos, porque luego esperan, no, pues voy a esperar hasta que esté la regulación para empezar mi empresa, para empezar a investigar, para ver a quién se lo vendo, a quién me lo financia. Entonces, nunca empiezas. Si no empezamos en algún lugar y empezamos a ver que esto funciona, no lo podemos experimentar. Y aquí me gustaría regresar con la senadora en cuanto a lo que ve, y digo, porque también es la persona que más cercana está, y cómo podría ayudar todas estas tecnologías, o qué le gustaría que sucediera. Digo, no solo con blockchain, sino viendo la parte de tecnología o innovación, ¿cómo podemos ayudarlos? Ahí se mencionó votaciones, propiedad, tierras, implementación, censura, tecnología, información, etcétera. Entonces, nada más esta perspectiva de qué o dónde, digamos, que llegara ahora sí, tu hada madrina te dijera cómo podrías mejorar a México, que a mí precisamente es algo que me gusta mucho de este librito que tengo por aquí, que a este economista que se llama Jeffrey Sachs hablaba de cómo los gobiernos deberían de mejorar, hasta que un día fue unos secretarios de economía y le dijeron, tú hablas muy bonito de cómo deberíamos de salir de la pobreza. Te invito a mi país pobre a que lo hagas y lo pongas y lo apliques. Entonces, eso es una manera de realmente ejecutarlo y no dejarlo simplemente en un papel o en una ley, como mencionaste. Entonces, ¿a ti qué te gustaría o si pudieras hacer algo con tecnología, traer un equipo, etcétera, para cambiar y para mejorar? ¿Qué verías tú? No solo en México, sino en el mundo, todas estas tecnologías y más que has estado en conjunto con diferentes tecnologías y ambientes, sobre todo ahora. Bueno, yo me quiero enfocar en esta parte. Se ha mencionado mucho de cómo es que normalmente el papel del Estado frente a estas nuevas tecnologías comúnmente es para monitorear, vigilar, obstaculizar, supervisar. Y en estos verbos encontramos una carga punitiva. De hecho, me parece que no solamente en este tema, en varios más. La fórmula más sencilla que ha encontrado sobre todo el Congreso de la Unión ha sido única y exclusivamente judicializar procesos. Y prácticamente cada vez que tenemos una ley nueva o alguna modificación, tal parecería que nos ponen una postdata que dice, y si no le gusta, ampárese. Y allá estará el Poder Judicial. Pero ¿cuántas personas tienen el acceso a esos, a hacer una denuncia, a ampararse, a hacer un contrapeso desde la parte judicial a una ley mal hecha o a una ley que tiene una carga punitiva que después no puedes hacerle frente? Entonces, en el terreno legislativo tenemos que avanzar a hacer leyes o hacer este articulado de leyes que no incluyan la postdata, y si no le gusta, pues se judicializará el proceso y usted sabrá cómo le hace. Eso como una primera parte. La segunda que me parece muy importante que hay que trabajar, y sobre todo en esta cuestión de anticiparnos al futuro, es que sí deberíamos tener una apuesta de visión para una sociedad autorregulada. Creo que esta tradición legislativa de que ya no lo ponemos en la parte punitiva, pero sí de hacer freno constantemente a casi el Estado nos tiene que decir, pues ahora usted, si está en pandemia, después de las 10 de la noche no puede salir.
o sea, estamos a un paso casi de que te digan, de que una ley te diga cómo vestir o que una ley te diga qué decir. A mí eso me parece muy riesgoso y cada vez lo escucho más. O sea, en contrasentido del tiempo. Ahora sí me voy a poner en el tiempo lineal y me parece que desde que soy niña no he dejado de escuchar y a lo mejor ahora en increciendo el volumen por lo mismo de que estoy ahí. Pero me parece muy riesgoso cada vez que se insiste en que para todo hay que tener una ley y para todo hay que poner un articulado sobre la mesa y para todo. Entonces vamos a llegar a un punto en que ese exceso no nos va a ser más bien más obstáculo que una puerta abierta. Entonces la mía sí es una apuesta a un Estado menos controlador, es una apuesta a una sociedad autorregulada donde se necesite única y exclusivamente para lo que es, en términos totalmente o prácticamente operativos. Y ya si lo vemos en un enfoque mucho más práctico, yo lo digo ahora mismo, en mi actividad legislativa, es que de verdad la manera en cómo hoy funciona el Senado de México también sigue siendo arcaica, teniendo la posibilidad infinita de tener nuevas maneras desde cómo votar, por ejemplo, o cómo hacer, ahora que estamos en esta crisis sanitaria y económica, que se supone que una de las actividades esenciales es precisamente la legislativa, y sin embargo no lo podemos hacer porque no tenemos la tecnología a distancia que quizá se requiere para esa garantía de que efectivamente eres tú, de que efectivamente es tu persona la que está avalando esas votaciones, pues ahí hay una gran área de oportunidad en cuanto a la utilización de otras tecnologías, de nuevas tecnologías. Pero eso así en todo el aparato burocrático, es decir, cuando destetamos también de estas cuestiones mucho más cotidianas y nos enfocamos a la administración pública, pues es que, por ejemplo, para el tema de la corrupción, que uno de los principales boquetes son las ventanillas de cualquier oficina gubernamental, pues bueno, usar la tecnología podría cerrar la puerta de entrada a la corrupción, por ejemplo. Y sin embargo, ahorita tenemos una gran ausencia de voluntad política consensada para que eso exista. No quiere decir que no, pero sí quiere decir que podríamos estar avanzando mucho más. Me llama mucho la atención, por ejemplo, a distancia, lo que está pasando con las comunidades de migrantes que envían dinero en criptos, o estas comunidades también en algunos países donde ya prácticamente funcionan con criptos, ya el efectivo o la moneda como se conoce de forma no solamente institucional, sino hasta de costumbre, ya ha dejado de ser parte de los intercambios monetarios. Entonces, cuando veo eso, me parece que vamos hacia allá, o sea, vamos a que el Estado ponga el marco regulatorio que tiene que ser sin afanarse en esta parte de judicialización y que al final de cuentas las libertades, los derechos, todo esto que se menciona aquí, debe tener una supremacía por sobre toda intención de hacer regresiones, que a veces las regresiones no son tan tangibles, tan visibles en sí mismas, pero cuando ya profundizas en aquello que se está proponiendo, te das cuenta que lo punitivo está, que estas limitantes están y que por lo tanto hay que romperlas porque merecemos vivir en una ciudad donde la principal garantía que dé la tecnología sea precisamente el respeto irrestricto a los derechos, sean nuevas oportunidades para cerrar brechas de desigualdad y por supuesto que sea también una gran posibilidad de dar saltos cuánticos para ese mundo mejor que soñamos y que otra vez pues no estamos inventando hilos negros, tan no lo estamos que están ustedes aquí, ¿no? Y que están haciendo ese trabajo desde su trinchera. Porque tendría que ser esta evolución, y no solo en México, sino en el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos dar más acceso a la tecnología y mejorar todas nuestras herramientas? Y también
O sea, el fin último de la política, los políticos debería de ser el bienestar común de todas las personas y a veces, pues como dices, no, pues puede que no se enfoque ya sea por una brecha generacional, por intereses o como tú lo dijiste, simplemente voluntad política o tristemente lo mismo que sucede aquí en México, sucede en otros países, ¿no? El rojo le tira al azul y el azul al amarillo, entonces aunque el amarillo tenga la mejor propuesta, pues el azul y el rojo se la toman, ¿no? Entonces, pues ahí es donde ya no están viendo realmente por el beneficio de todos y de unos cuantos, y donde realmente nosotros deberíamos de tener voz y voto. Y aquí me gustaría regresar con Juan Manuel Cancino para terminar con Efraín, precisamente a una pregunta similar de qué es lo que ahora estás haciendo, o qué es lo que te gustaría estar involucrado, o qué es lo que ves donde podríamos hacer estas mejoras regulatorias de leyes, identidad, etcétera, donde se te ocurra que todos son realmente aplicaciones muy jóvenes, pero en las que vemos que están funcionando. Y uno de ellos es precisamente los DAOs o las organizaciones descentralizadas autónomas, que vamos a tener algunas pláticas de ellas, y también los sistemas de votación que actualmente se están llevando a cabo todos los días. Entonces, Juan Manuel, si ahí nuevamente pudieras decirnos qué es lo que estás haciendo en estos momentos, qué proyectos son los que más te emocionan y a dónde ves esta visión a futuro para mejorar el país o sea, de acuerdo a las situaciones actuales. Sí, de hecho, en particular el tema del desarrollo de comunidades locales basadas en blockchain es un proyecto que me apasiona, ¿verdad? Yo creo que uno de los poderes más fuertes que he encontrado en el blockchain es darle la capacidad a una pequeña comunidad local de capturar el valor de su economía, ¿no? Pensemos, no sé, un poco en las monedas sociales y lo que está pasando hoy en la pandemia, ¿no? Donde ya nos hemos encontrado, bueno, nos he encontrado yo en las noticias un par de municipios, uno en Francia y uno aquí en México, en donde las autoridades municipales están emitiendo una moneda que lo podemos ver inclusive si lo quieres ver como tal, como vales que les permiten fortalecer la economía local, ¿no? Cuando me empecé a involucrar un poco en los temas económicos relacionados con esos temas de blockchain, pues uno de los conceptos que me gustó mucho es que la economía que puedes capturar en uno de estos sistemas basados en blockchain, pues no es posible capturarla en su valor total en una economía basada en dinero fiat, ¿no? Entonces, creo que hemos empezado a establecer comunidades locales donde su economía esté basada en blockchain y bueno, hay muchísimos ejemplos como para platicar de casos de uso donde la gente necesitaba dinero, el gobierno no se los prestaba, el banco no se los daba, pues nos organizamos, creamos nuestra moneda, la ponemos sobre blockchain para garantizar los temas asociados a las características del blockchain como la inmutabilidad, trazabilidad y otras cosas. Creo que podríamos tener comunidades más prósperas. Y una comunidad que es algo que me ha fascinado cuando hablamos de temas de descentralización, donde tu prosperidad no dependa de un tercero, que la prosperidad dependa de quienes están trabajando alrededor de esta economía tokenizada o blockchainizada, ¿no? Pero también el reto para los que trabajamos el blockchain desde la parte técnica es cómo hacemos suficientemente transparente la tecnología para que quienes la están usando no tengan que darse cuenta de que está pasando por esa tecnología, sea hoy, no sé, ahorita que comentaba la senadora sobre las remesas, pues cuando una remesa se manda de Estados Unidos a México, por ponerlo como ejemplo, quien manda la remesa no sabe qué es lo que está por debajo ni en qué momento sus dólares se convierten a una criptomoneda. Pienso que es XRP y ese XRP viaja inmediata, rápidamente y sin necesidad de muchos sistemas de seguridad adicionales a una empresa aquí en México, la cual liquida los XRP, los convierte a pesos y los deposita en una cuenta de banco. Tenemos que llegar a generar esta clase de aplicaciones en donde sepamos que la protección del valor, sea el valor que sea, está completamente garantizada, la trazabilidad está garantizada y sobre todo yo creo que el tema de tener una identidad digital es primordial. No podemos pensar en trabajar esta clase de tecnología si antes no tenemos garantizado el tema de la identidad digital y eso trae otros debates, ¿no? Sobre la brecha tecnológica, el acceso a Internet como un derecho y no solamente como un derecho, sino como algo práctico. Y me recuerda mucho este debate del INE contra el gobierno por el tema del paso de los biométricos, ¿no?
que el gobierno formalmente solicitaba que el INE le pasara los biométricos. El INE, bueno, dice, los ciudadanos son dueños de esta información y pues yo la resguardo a nombre de ellos, pero por ejemplo, en temas de identidad digital, ¿es posible que el INE se convierta en el testigo de confianza o en el atestador de una identidad digital sin que tenga que viajar los datos a otros lados, ¿no? Yo creo que este tema de identidad digital es básico, no solamente para temas de blockchain, sino toda esta brecha digital y este acceso a la tecnología, que es, como lo decía Efraín, que es lo que nos va a garantizar que tengamos un Estado más moderno, con más desarrollo económico y también con más... Y por último, Juan Manuel, digo, ya solo tenemos 5 minutos, ahorita le paso la palabra a Efraín. Si puedes decirnos dónde localizarte, algún correo, alguna página, alguna red social. Sí, de hecho, en todas las redes sociales aparezco como JMCP Cancino. Ok, se los compartimos perfecto. en un rato. Sí, pueden dejar en el chat también sus preguntas, contacto, etcétera, si quieren que alguno de ellos los contacte y también si quieren que los vayan respondiendo. Recuerden sacar su constancia de participación. Para finalizar, bueno, voy a pasar con Efraín también para que nos dé sus últimas ideas y nada más regresar con la senadora para que nos diga también dónde podemos contactarla. Efraín. Bueno, quiero aquí hacer 3 comentarios rápidos que es importante tratar de hacerlo lo más rápido posible. A ver, los proyectos de tecnología dejaron de ser proyectos de tecnología hace 20 años, ahora son proyectos de cultura. El hecho de que vamos a decir, un marco legal de ciencias de tecnología no se dé, puede obedecer a la lógica de que no están los suficientes actores involucrados. Los proyectos culturales se diferencian porque hay todos los esquemas de una sociedad, todos los participantes de una sociedad desarrollando la misma. Y eso va acompañado del siguiente comentario. Evidentemente, hay ahorita una propuesta que están trabajando los diputados, que es la Ley de Ciudadanía e Identidad Digital, que me parece viene como anillo al dedo por la circunstancia que está atravesando la sociedad, en general el mundo, con la pandemia, la cuarta revolución industrial y la llamada post-normalidad, que va a permitirnos saber cómo vamos a interactuar ahora. Y bueno, que el último comentario que nos va a estar acompañando con nosotros dos es, ok, las áreas de oportunidad que hay que desarrollar dentro de blockchain. Yo estoy trabajando muy puntualmente con los notarios, con el gremio notarial, porque si bien la premisa es que podemos deshacernos en intermediarios, pues tampoco es como que se vaya a desaparecer de un día para otro la infraestructura y los desarrollos que ya hay, ¿sabes? Todo esto es paulatino, incremental, y hay que darle las herramientas a las personas, tal vez a los intermediarios en primera instancia, para que puedan pues mejorar, evolucionar y posteriormente incorporar todo el tema de la transformación digital. Discúlpenme, se me lengua la traba. Y eso es siendo muy puntual en lo que estoy trabajando. Quizás mi último y final comentario sería que en el siglo XX, en nuestra fe ciega por el aprovechamiento de los resultados del progreso científico, estuvimos al borde de la aniquilación, se construía la bomba nuclear y estuvimos a punto de matarnos los unos a los otros, pero nadie dice que también se trabajó en las vacunas, que también se trabajó en el desarrollo de tecnología médica y que también se hizo uso de los transgénicos para mitigar la hambruna mundial. Entonces, esa dicotomía de que la tecnología puede tener escenarios pesimistas, pues es una falacia. La realidad es que la sociedad va a definir cómo se va a aprovechar la tecnología y la ciencia, y el futuro que tenemos que buscar es el próspero, en el que todos salimos ganando. Muchas gracias. ¿Algún contacto, Efraín? Claro que sí, Saurat Siukoat, S-A-U-R-A-T, Siukoat, en Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados estoy. O aquí les pongo mi teléfono, lo que quieran. Ok, muchas gracias. Por último, senadora Indira Kempis, algo que nos quiera comentar para cerrar y también dónde podemos contactarla y dónde podemos saber más de su trabajo. Pues me quedo con la última frase de Efraín. Finalmente estamos haciendo el futuro desde ahora y eso nos debe dar mucha esperanza porque sí, efectivamente va a depender de nosotros. En nosotras está también esa decisión de qué queremos hacer con la tecnología y esta innovación, creatividad que ha estado ligada a la historia de la humanidad. Y mi contacto, pues también lo dejo por acá. Yo soy Indira Kempis, Kempis con K.
y con todo gusto cualquier duda, retroalimentación, yo espero que sigamos trabajando estos temas desde el Senado. En el Senado sí necesitamos el empuje de una nueva generación que está dispuesta de hacer de estos temas una agenda prioritaria para México. Y muchas gracias, y pues bueno, para todos los que nos escuchan, también aquí está la oportunidad de con cualquiera de ellos acercarse y ver cómo podemos ayudar a mejorar no solo este país, sino la sociedad en general. También mandarle un gran abrazo a JJ Campuzano, que era el otro panelista que por razones de salud no nos pudo acompañar el día de hoy, quien también ha trabajado con diputados y senadores. Mandarle un gran abrazo, agradecerle nuevamente a la senadora Indira Kempis, a Efraín, a Juan Manuel y a todos los que nos están acompañando, recordarles que bajen su certificado de participación y nos sigan en redes sociales como Talent Republic, y gracias por estar con nosotros.